Con el paso del tiempo se han planteado diversas teorías acerca de cómo sería la manera más conveniente de interpretar una norma. Por citar algunas, tenemos la discrecionalidad, con la cual se busca alcanzar el verdadero sentido de estas normas, con las cuales se presentan vacíos, que obstaculizan su literal aplicación a aquellos casos que con ellas se intentan resolver. Hart Dworkin las denominaba normas de penumbra. Este método de la discrecionalidad consiste en dejar que el juez interprete libremente el sentido de las normas, pero como es bien sabido, no hay verdades absolutas, y menos en este contexto, el jurídico. Estas figuras de la discrecionalidad presentan inconvenientes, ya que genera desconcierto jurídico, pues no le permite a las personas tener certeza jurídica acerca de cómo se han solucionado sus casos, pues dicha solución está sometida al criterio del juez y por lo tanto impregnada de mucha subjetividad. Es importante traer a colación otra figura planteada por Hart Dworkin, con la cual se le da claridad a una norma de penumbra, la cual es denominada el juez Hércules, consistente en solucionar casos a través de los principios. Otra teoría que toma como base los principios fue la de Robert Alexy, pues planteó un método de balanceo y ponderación, el cual consiste en armonizar los principios o buscar el de mayor importancia. Posteriormente, todas estas teorías fueron criticadas por Habermas, el cual afirmó todos los métodos planteados para solucionar estas normas son demasiado subjetivos, ya que su pensamiento se basó en un tecnicismo jurídico, y dijo que los derechos que se deben proteger son aquellos que el Estado puede proveer y por lo tanto los denominó como progresistas, y es así como se someten al Estado que se encuentren los recursos de cada país. Tenemos los casos como lo es el caso de la sentencia T-054 de 2016, en la cual se pretende declarar la inexequibilidad taxativa del artículo 27 del Código Civil, pues según de los demandantes viola el principio de supremacía constitucional, ya que no es claro en su interpretación y subordina a la Constitución en cuanto al lugar jerárquico de interpretación que ocupa, el cual es el primero, y según los demandantes se debe recurrir a una interpretación que los jueces deben subsanar los vacíos con otras partes del ordenamiento jurídico. La Corte Constitucional se pronunció con una pregunta, la cual es: ¿la Constitución particularmente y el principio de supremacía constitucional de que trata el artículo 4 de la Constitución Política, la norma del Código Civil que, al definir el método de interpretación gramatical, determina que en caso de que la disposición legal sea clara, no es permitido al intérprete desatender el tenor literal de la misma? Para resolver este caso, la Corte acogió varias intervenciones, entre las cuales está el concepto del Procurador General de la Nación, mientras el cual se pronunció a través de un escrito radicado en esta corporación en la oportunidad procesal correspondiente. El Procurador General presentó el concepto previsto en los artículos 242 literal 2 y 278 literal 5 de la Constitución, en el que solicita a la Corte que se declare inhibida para adoptar un pronunciamiento de fondo ante la ineptitud sustantiva de la demanda, o en su lugar decida la exequibilidad de la disposición acusada. El Ministerio Público, por parte de advertir la norma acusada, no hace nada diferente a proteger el principio de legalidad, el cual obliga a las autoridades públicas a cumplir estrictamente con los mandatos legales. Debe ser el cual refleja para el caso de las autoridades judiciales el artículo 230 de la Constitución Política. A este respecto, para el Procurador General, lo que la norma acusada pretende no es otra cosa que hacer efectivo el respeto de la voluntad del legislador, cuando ésta expresa de manera clara el texto normativo. Pues de esta manera se entiende que la primera y principal función del juez no es la de interpretar la ley, sino la de aplicarla a fin de resolver los litigios y con apego a la que ésta ordena, y que solo es posible para el juez interpretar las leyes de conformidad con lo establecido en el capítulo 4 del título preliminar del Código Civil. Cuando éstas resultan oscuras y confusas, ambiguas, contrarias, tarea para la cual la Constitución y el Código Civil y la Ley 53 de 1887 establecer los principios y criterios que le sirvan de guía.
En consecuencia, cuando el sentido de la ley no es literal, debido a la posible vaguedad o imprevisión que el intérprete pueda definir la real voluntad del legislador a través de estas diferentes fórmulas hermenéuticas, pero esta conclusión no puede válidamente inferirse, como hacen los demandantes cuando ese sentido legal sea semántico claro. El juez está obligado a aplicar la norma incluso cuando la misma se opone a postulados constitucionales, en otras palabras, conforme a la vigencia del principio de supremacía constitucional, a la aplicación del método gramatical. No se opone a la inaplicación de la norma, que es clara en su sentido, cuando la misma se oponga a la Constitución. Por lo tanto, a juicio del Procurador General, el requisito de certeza no es cumplido por la demanda, puesto que sostener que de la norma demandada se deduce una obligación para el juez la aplicar normas inconstitucionales e injustas es hacer o más o menos decir a la norma lo que ésta no dice y malversar su verdadero sentido. Por esta razón es de vital importancia por parte del fiscal, el cual considera que la presente demanda no cumple con el requisito de pertinencia, toda vez que le reproche que allí se hace precisamente que está dirigida contra una proposición jurídica deducida subjetivamente por el actor y no contra una proposición normativa realmente existente, es decir, aquella que se deriva de una lectura de la cual deriva conforme con los mandatos constitucionales, especialmente los contenidos en el artículo 4 y 203 superiores. Finalmente, el Ministerio Público advierte que la demanda no cumple con el requisito de pertinencia, en cuanto se basa en argumentos simplemente doctrinales. En particular, el teórico alemán Robert Alexy, como mencioné anteriormente, es uno de los críticos y fundamentó un criterio: no están referidos a materias de índole constitucional. Sin embargo, concluye que su concepto señalado, en el caso que la Corte considere que existe un cargo de inconstitucionalidad de una interpretación armónica del artículo 27 y el Código Civil con los preceptos constitucionales pertinentes, no puede concluirse en una distinta, a que esté efectivamente es respetuosa del ordenamiento superior. Para concluir, considero que la Constitución reviste de la suficiente libertad a los jueces para que interprete de manera más eficaz y específica los casos, ya que todos son diferentes y cada uno de los dotes de activismo jurídico le hacen bien a la solución de las normas, ya que éstas siempre presentan vacíos. Muchas gracias.